Necesito que se empiecen a conectar. Por mientras, déjenme, voy presentando al invitado del día de hoy, Juan Manuel Porto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás, Porto? Bien, bien. Ok. Juan Porto, en resumen, ahorita es director de Back to Back. En su momento fue, bueno, sigue siendo guía, ¿verdad?, de excursiones. Por muchos años también fue tutor. Y entre otras muchas cosas que ahorita vamos a ir descubriendo porque sí da para largo. ¿Cómo quieres empezar, Juan? Yo sé que tú eres fan de Star Wars. ¿Empezamos así como las películas sin ningún orden? ¿Nos vamos agarrando? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Okay. Va. ¿Cuántos? Yo sé que tuviste un gran número de tutoreados. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cuántos años estuviste trabajando en ese ministerio? Bueno, mira, cuando dices tutoreados es porque mi esposa y yo comenzamos algo que se llama Programa Esperanza en Back to Back. Y la idea era muy sencilla. Había adolescentes que crecieron en casas hogares que no tenían la oportunidad de llevar una vida en familia, y el objetivo era darles la oportunidad de continuar sus estudios. Y ahí surge la idea del Programa Esperanza, donde invitamos a unos adolescentes a salir de su casa y a ir a vivir con una familia. A través de Back to Back se hizo ese proyecto. Mi esposa y yo fuimos invitados a ser la primer pareja, y en un periodo de 13 años tuvimos la bendición de recibir 23 chavos en nuestra casa. Normalmente vivían con nosotros 7 o 8, y mis hijas fueron naciendo en ese proceso. Entonces hubo temporadas en que éramos 13 de familia. ¿Y se cabían en una camioneta o cómo lo hacían? Teníamos que traer 2 vehículos, no cabíamos en uno solo. O sea, teníamos a veces una Suburban. Y al principio cabíamos, ¿no? Las niñas estaban bebés y eso, pero ya después llegó un momento en que no cabíamos en un solo vehículo, tenemos que traer 2, ¿no? Y cuando íbamos al súper era agarrar 2 carritos, ¿no? Qué interesante, qué bueno. Pero se repartían tareas y entonces terminaban más rápido. Pues sí, o sea, pero sí era divertido ver que a veces había que estar jalando, o si iba solo, a veces había que jalar 2 carros, ¿no? Porque había que echar toda la comida y todo. Ok. Juan, tengo entendido que eres del DF, actual CDMX, y luego estuviste trotando por muchos lugares del mundo. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, cómo llegaste desde el DF hasta Canadá y luego llegaste aquí a Monterrey. Bueno, estudié la carrera de biología y siempre me gustaron las aventuras. Entonces comencé cuando estaba en la universidad, algo que me apasionó mucho para trabajar fueron los hongos comestibles. Entonces empecé a cultivar hongos comestibles, a trabajar con eso, y iba a diferentes lugares cerca de la Ciudad de México, a bosques y cosas así. Y cuando terminé la carrera, estaba haciendo mi tesis, una persona me ofreció la oportunidad de trabajar en campamentos de educación ambiental. O sea, era estar en el bosque, estar en el campo, era muy divertido. Eso me llevó a tener cierta experiencia, y luego me conecté con una persona con quien pusimos un campamento de educación ambiental. Teníamos un campamento y teníamos un campo de retos, hacíamos muchas cosas, escalada, cosas de aventura. Pero un día mi socio cambió de parecer, era el dueño del terreno y yo era nada más el dueño de la idea. Entonces él se quedó con su terreno, yo me quedé con mi idea, y de un día para otro me quedé sin nada. Teníamos ya 3 años trabajando juntos, ya eran 8 años de estar trabajando en esas cosas, pero con él 3 años. Y eso me llevó a una gran depresión, y decidí agarrar mis cosas y irme lo más lejos posible, y me fui a Montreal, Canadá. Un 17 de febrero de 1997 llegué a Montreal con mi boleto de ida y vuelta, nada más $200 en el bolsillo, y eran 17 grados bajo cero. ¿Y la primera vez está en el norte? Sí, o sea, antes solo de adolescente había ido a California de muy chico, 12 años, y en ese momento tenía yo 29 años y llegué hacia la aventura con la promesa de un amigo que me iba a encontrar en una estación del metro. Si mi amigo no llegaba, pues a ver cómo le hacía yo para sobrevivir, ¿no? ¿Y ahí en Canadá a qué te empezaste a dedicar? Pues como era invierno y era difícil conseguir trabajo, empecé limpiando una peluquería un día a la semana, en la madrugada. Mi amigo trabajaba en una pizzería, así es que él llevaba las obras de las pizzas, y durante un mes comí, desayuné y cené pizza. A veces llegaba yo ahí con mi amigo bueno, era un local, y me decía, pásate atrás, porque él sabía cuándo sacaban cosas, porque había un puesto de fruta al lado.
y como era muy nice el lugar y todo, me dejaba entrar a la parte de atrás a donde tiraban la basura y sacaba yo fruta de la que ellos desechaban. En realidad no estaba mala fruta, pero así es que desde cierto punto de vista comía de la basura, ¿no? Desde ahí viene otra historia. Me dijeron que en algún momento estuviste ahí en la basura trabajando con los pepenadores. Sí, en Canadá fue un tiempo, para mí fue una especie de retiro espiritual, viví un año. Allá conocí a la que ahora es mi esposa, allá nos casamos. Teníamos 2 meses y medio de estar saliendo, de novios, lo que sea, y le pedí que se casara conmigo. Nos casamos a los 9 meses de novios y 3 meses después de casarnos, mi solicitud de residencia no fue aceptada, o era un proceso. Tuve que salir de Canadá con mi esposa, llegamos a México a empezar de nuevo de cero, con unas maletas y unos cuantos ahorros para sobrevivir como 2 o 3 meses. Empezar de cero, y ahí un amigo me invita a trabajar con la Unión Bíblica en un ministerio donde tenían un centro de desarrollo familiar en un tiradero de basura, para trabajar con los hijos de los pepenadores. Trabajábamos como con 230 niños al día, y pues tuvimos aventuras de todo, ¿verdad? Hasta nos pegaron las pulgas. Ok, yo escuché que con la mayonesa se quita. Vamos un poquito para atrás. ¿A qué edad te fuiste a Canadá? Tenía yo 29 años cuando me fui. Ok, entonces pensé que estabas más joven. De Dios, ¿tú lo conociste desde pequeño? ¿Lo conociste en medio de tus aventuras? ¿Cómo? Mira, yo conocí de Cristo un poquito cuando estaba en la prepa, por una familia que los conocíamos desde que yo estaba en la primaria, y fueron de esas personas que fueron amorosos, buenos amigos, perseverantes. Y en una etapa de la secundaria prepa llegamos a ir a unas reuniones de casa, pero después me alejé, y en la universidad me enamoré de una chava que era cristiana. Entonces, pues para acercarme a ella le dije, yo también soy cristiano, pero la verdad no era, ¿verdad? Pero entonces ahí empezaste a aprender ahí. Entonces, en esa relación me conecté con otros amigos que eran cristianos. Había un chavo cristiano en mi salón y tenían un pequeño grupo de estudiantes de biología cristianos, un pequeño grupo de compañerismo. Y realmente el estar yendo a la iglesia y todo, llegó un momento en que Dios tocó mi corazón. Y yo era de los que decía que Dios no existía, ¿no? Así, imagínate, biólogo, me gustaba mucho la ciencia y todo, me aventaba mis debates acá luchando. Pero en un momento de crisis en mi vida realmente pude ver la mano de Dios en mi vida y entendí que Dios era real. Entonces lo conocí, ¿no? No nada más oí de Él. Vino un cambio muy importante en ese momento en mi vida. Entonces estaba yo como de 20 años, 19, 20 años cuando sucedió eso. ¿Cómo fue ese cambio? Porque, bueno, estabas dedicado a la ciencia y eras un hombre de ciencia, pues tenías tus argumentos bien plantados en tu mente. ¿Cómo fue para ti esa, como que a lo mejor una lucha de ego de que, híjole, es que a lo mejor y sí me equivoqué y sí en realidad no está bien en lo que pensé? ¿Cómo fue para ti empezar a dejarte llevar por Dios en tu vida? Pues fue un proceso, o sea, no, en mi caso no fue una transformación repentina, ¿no? Fue un proceso que creo que todavía estoy en ese proceso donde Dios me ha ido llevando poco a poco a conocerlo más. Para mí es difícil identificar una fecha o un momento puntual, ¿no? Fue un proceso donde poco a poco hay un versículo en la Biblia que dice, con lazos de amor los atraje, y para mí yo creo que esa fue la estrategia de Dios, ¿no? Él me atrajo hacia Él con lazos de amor y nunca me forzó, o sea, todo fue poco a poco, donde llegó un momento en que, estando en ese grupo de compañerismo en la universidad, sentí la necesidad de buscar una iglesia, empezar a congregarme, poder desarrollar relaciones con una familia en Cristo, ¿no? Entonces fue un proceso. Sí había luchas, y yo creo que siempre va a haber luchas en la mente, porque cuando hay mucha ciencia también hay mucho dolor, ¿no? Entonces siempre hay esas luchas, pero te puedo decir que cuando mi ego crece, las pruebas siempre me llevan a depender más de Dios. Ok, bueno, ahorita tengo otra pregunta para ti, pero primero quiero hacer un pequeño paréntesis. Hoy estamos con Juan Porto. Primero, Juan, estoy viendo que tu hija está conectada. ¿Le quieres mandar un saludo? Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás conectada. Te quiero, te amo. Segundo, si alguien tiene alguna pregunta, una duda, cualquier interacción que quiera tener con nosotros, adelante. Aquí estamos listos para recibirlos. Y Juan les va a responder todas sus preguntas. Yo no. Bueno, ya dijiste que fue un proceso el ir acercándote, conociendo a Dios, pero no es un proceso lineal, de punto A a punto B voy a llegar así en forma recta y siempre ascendiente. Hay sus altibajos.
¿Cómo salir de esos baches cuando de repente se te enfrenta una dificultad, o que vas avanzando y son 2 pasos para atrás y de repente dos para adelante y uno para atrás? ¿Cómo sigues incluso ahorita llevando actualmente esos procesos? Mira, para mí, en mi experiencia, mi vida ha sido mucho de ensayo y error. He cometido más errores que aciertos y he tenido muchos altibajos en mi relación con Dios. Gracias a Dios, Él nunca me ha soltado, aunque hubo momentos, etapas en mi vida y mi juventud en que me enfrié y me alejé de Él. Dios fue muy amoroso y paciente conmigo. Hubo un tiempo en el que sí, después de haberlo conocido y haber crecido muchísimo en mi relación y haber estado en un montón de ministerios en la iglesia, después me apagué, me fui para abajo, pero Dios siempre fue fiel y yo sabía que Él me amaba, yo sabía que Él tenía algo para mí preparado, pero yo siempre me había resistido. Yo creo que todos en el fondo sentimos y sabemos cuando Dios quiere algo con nosotros. A veces simplemente escogemos tapar el sol con la mano, ¿verdad? Y queremos ignorarlo. Pero ese proceso, lo único que te puedo decir es, para mí una pregunta ha sido clave en mi vida, que es buscar la verdad. Un versículo que a mí me impactó es: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y creo que no se refiere nada más a la verdad de Cristo, sino a muchas verdades que hay en tu vida. Entonces, para mí siempre fue la búsqueda de la verdad. Y lo que te puedo decir es que Dios y el Espíritu Santo trajo convicción a mi vida, que escogí el camino que Dios tenía para mí, ¿no? Que ahora va un tema que nos preguntan mucho. ¿Cómo conociste a tu esposa? Pues fue bien interesante porque la verdad, antes de conocerla, todos tenemos siempre una historia, ¿verdad? Entonces, yo siempre me había sentido muy inquieto por la idea de encontrar la persona que Dios tenía para mi vida y de no equivocarme. Me daba mucho miedo equivocarme. Entonces, hasta cierto punto era yo un poco obsesivo, compulsivo en esas cosas y pues ese deseo de aventura a lo mejor me llevó a buscar y conocer muchas personas. Pero en esa etapa de mi vida, cuando me voy a Canadá, algo estaba muy claro. Imagínate, pasar solo todo el día caminando en la calle, con frío, nevando, sin dinero. Pues lo único que me quedaba era pasar mucho tiempo con Dios. Entonces, en ese momento, algo vino a mi corazón y le dije: Señor, yo ya no quiero saber nada de andar buscando a alguien en mi vida, ¿no? Yo ya no quiero saber nada. Y es como si Dios me hubiera dicho: eso es lo que estaba esperando, ahora sí estás listo. Busqué una iglesia. Y con el amigo al que llegué estaba unos últimos días en ese departamento y se iba a cambiar a otro. Entonces teníamos que limpiarlo y a la hora de estar limpiando saco un directorio telefónico que tenía como 3 años de viejo y busco iglesias y encuentro ahí, decía Iglesia Bautista Hispana Luz y Verdad, ¿no? Pues ya anoté el teléfono y eso, y tiramos el directorio y después, en una estación de teléfono, caminando en la calle, agarro un teléfono y busco en los directorios, porque ya tienen directorios en los teléfonos públicos, tenían, y ya no encuentro la iglesia. Entonces busqué donde lo anoté, llamo y me dicen: sí, hoy es el último culto, esta semana es la última semana que estamos aquí porque nos vamos a cambiar de local. Así es que todo Dios lo tenía preparado. Tuve que caminar para ir a la iglesia porque no tenía dinero. Caminé 2 horas y media para llegar. Eran 23 grados bajo cero. Déjame decirte que si no tienes buena ropa, aquí tenía destapado porque metía las manos al pantalón, aquí se me destapaba y no aguantaba el dolor en las muñecas del frío, ¿no? Me metía a las tiendas de conveniencia porque de repente ya no aguantaba el frío y ahí me calentaba un poquito a seguirle caminando. Y llegué a la iglesia y recuerdo haberla visto pasar caminando, ¿no? Con paso firme, decidida, muy segura. Me impresionó, pero nada más, ¿no? El caso es que al poco tiempo Dios trajo sueños y una convicción de que esa era la mujer con la que me iba a casar. No sé decirte cómo, pero una convicción donde le decía yo: cuando estoy cerca de ti, me siento en casa, me siento tranquilo. Y hasta la fecha llevamos 22 años de casados y a su lado siempre me siento en casa, ¿no? Seguro. Algo muy importante que tocaste. De verdad era un momento muy adverso cuando vivías en Canadá, el frío, en lo económico, en muchas cosas. ¿Cómo lograste siempre aferrarte a lo espiritual? Nunca hubo un momento en tu vida en que dijeras: ¿por qué hoy no sale el sol? ¿Por qué hoy no tenemos el clima del DF? ¿Por qué hoy no pasa? ¿Por qué hoy no me encuentro un billete de $50 tirado o algo así? Fíjate que es buena pregunta, ¿no? O sea,
Sí hubo etapas difíciles en mi vida, pero esa era toda una aventura, era tan emocionante todo, que yo lo estaba disfrutando, ¿no? Y más porque sabía que podía pasar tiempo con Dios. Solo para que veas la mano de Dios, ese día llegué a la iglesia, había un chavo de Monterrey que, que me dice, cuando salimos de la iglesia, ¿ya te vas? Sí, ya me voy. ¿Por dónde vives? Y ya le dije por dónde vivía y me dice, ¿cómo te vas? Caminando. Y se me quedó viendo así, abrió unos ojos. ¿Cómo caminando? Sí, es que me gusta caminar, me daba pena decir que no tenía dinero, ¿no? Yo creo que él adivinó y dice, no, ¿sabes qué? Vente con nosotros. Yo te pago el camión, no te preocupes. Y el metro, ¿no? Entonces, pero siempre veía la mano de Dios en esos detalles, en esas oportunidades. El tiempo que estuve allá fue maravilloso. Entonces, te podría decir que sí ha habido momentos en que han sido difíciles las cosas, pero creo que son los momentos más agradables con Dios. Ok. De ahí, de Canadá, se casaron y vinieron a vivir a México. Uh-huh. Y empezaron un ministerio, bueno, se integraron un ministerio donde trabajaban entre la basura y todo eso. Cuéntame un poquito más, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, decidimos salir de Canadá porque Rosa se podía quedar a esperar un proceso migratorio, pero yo no quería separarme de ella, ¿no? Y le pedí consejo a un amigo, a una persona madura, y me dijo, yo te aconsejo que vayan juntos, aunque podrían perder una oportunidad. Entonces, para mí, te cuento un poquito, yo había pedido refugio, era refugiado político, porque era la única forma en que podía conseguir una visa para quedarme. Pero la verdad es que mi vida no corría peligro en México, y aunque Rosa ya venía del proceso ella es venezolana, y venía ya del proceso que había iniciado con Chávez, y ella sí podía acceder un poquito más a ese proceso de refugio. Yo no, entonces tenía dos opciones, mentir o salirme. Y Dios me llevó a ese punto a donde dije, no puedo mentir, no lo voy a hacer. Me habló Dios mucho a través de la vida de Moisés, y me mostró que todo hombre tiene una etapa en la vida en que va a tener una encrucijada y va a tener que tomar una decisión que lo va a marcar para el resto de su vida. Entonces, para mí decidí hacer la voluntad de Dios y le dije, Dios, tú sabes que yo no quiero regresar a México y menos así con una esposa, no tengo casa, no tengo nada, ¿no? O sea, solo te pido, si me vas a regresar a México, por favor, dame la oportunidad de por lo menos vivir como vivo ahí. Vivía en un departamento chiquito, era yo obrero, había trabajado de jornalero agrícola, muchas cosas, ¿no? En ese momento estaba trabajando en una fábrica y el caso es que nos regresamos y como no nos alcanzaba para el boleto a la Ciudad de México, o sí nos alcanzaba pero nos quedábamos sin ahorros, decidimos agarrar un vuelo muy barato a Cancún y de Cancún ir en camión a la Ciudad de México. Llegando a Cancún llegamos con unos primos que vivían allá. Nuestro plan era estar 3 días y Dios nos regaló 12 días. Nos llevaron en viajes en barco a ver el equinoccio de primavera en Chichén Itzá. Nos regalaron cenas con langosta. Mi primo acababa de remodelar su casa y tenía una habitación nueva que nos la dejó. Era como si tuviéramos un hotel. Como esas experiencias te puedo contar muchas, ¿no? Y de ahí estuvimos en la Ciudad de México viviendo con mis papás en un cuartito de 4x4. Ese era nuestro cuarto, ahí teníamos todas nuestras cosas. Empezamos a trabajar con Unión Bíblica al poco tiempo. Estábamos buscando trabajo. A Rosa, cuando aceptamos el trabajo de Unión Bíblica, nos dice, no tenemos mucho dinero. En ese tiempo era el 98, si era 98 si no me equivoco, y nos dicen, tenemos este trabajo pero solo les podemos pagar 2,500 pesos al mes. Era para mí el trabajo y les dije, bueno, te propongo algo, déjanos trabajar a los dos por ese precio. Obviamente dijeron que sí, porque yo a veces tenía algunos trabajos eventuales. Y el día que dijimos que sí, le llaman a Rosa y le dicen, Rosa, tenemos 3 empleos para ti como asistente ejecutivo de directores de empresa y no te podemos ofrecer mucho, te ofrecemos 12,000 pesos mensuales. Y Rosa me dice, ¿qué le digo? Le digo, pues lo que dicte tu corazón, lo que Dios te diga. Y le dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya acabamos de aceptar otro trabajo. Así es que empezamos con Unión Bíblica por 2,500 pesos mensuales. Fue muy padre, una aventura padrísima. Y a los 3 meses nos llaman y nos dicen, ¿saben qué? Que tenemos un problema porque ya no los queremos aquí.
Así sentimos un balde de agua fría, ¿no? Y nos dicen, la verdad es que están sobrecalificados para el trabajo que están haciendo y los queremos a cargo del ministerio en Monterrey. Y nos mandaron a Monterrey, ¿no? Entonces llegamos a reemplazar a una persona que ya tenía tiempo, ya había comenzado, había pedido un año sabático. Él es el que había iniciado Unión Bíblica en México. Es un movimiento internacional bien grande. Y estaba tratando de desarrollarlo aquí en Monterrey, pero estaba cansado y decidió tomar un año sabático, pero me dicen, ya va en varios meses y él no ha podido descansar. Entonces nos mandaron a reemplazarlo, llegamos a reemplazarlo y él me dijo, mira, tú haz lo que quieras hacer aquí. Entonces me dio mucha libertad para hacer muchas cosas, usa tus dones, tus habilidades. Me dice, haz de cuenta que yo no existo y tú haz planes para lo que sea. Y a los 3 meses que llegué le dio un paro cardíaco y se murió. 56 años y pum, así de un día para otro se esfumó, ¿no? Entonces... ¿No te echaron la culpa? No. Ese día Rosa hizo una comida muy picante, había ido a comer a mi casa. Ese día nos llevó, me presentó en la Alianza de Pastores de Guadalupe y en la noche en su casa le dio el paro cardíaco, ¿no? Entonces era la última tarea pendiente que tenía conmigo era llevarme con los pastores de Guadalupe. Y aquí en Monterrey iniciamos el ministerio. Una de las cosas que empezamos a hacer, aparte de clubes infantiles que ya estaban, fue empezar a hacer campamentos de aventura y empezamos a usar lo que sabía hacer. Ahí va otro punto muy importante. En realidad nunca te desenvolviste en el área de biología. O sea, ¿estuviste trabajando de tiempo completo bueno, sí, como biólogo? Mira, lo que te podría decir es que en los planes de Dios es que Él nos va llevando en las cosas que nos gustan. Y a mí me gustaba mucho el campo, me gustaba mucho la naturaleza. Entonces, mi primer trabajo fue en campamentos de educación ambiental. En la Ciudad de México trabajé, entre el lugar en el que trabajé 5 años y 3 con mi amigo, llegué a sacar más de 10,000 estudiantes en ese periodo de 8 años, en campamentos y excursiones de un día, y eran de educación ambiental. Eso tenía que ver todo con mi carrera, pero la exposición a las actividades de aventura, a los juegos, a las dinámicas, todo eso me dio mucha experiencia para trabajar con grupos, con adolescentes y con jóvenes. Y adquirí mucha experiencia en campamentos y cosas de ese tipo, y luego empecé a escalar allá en México, empecé escalador. Y fue como si Dios hubiera usado la biología para prepararme a trabajar con personas y con grupos, y con niños. Esta es una pregunta más personal que yo tengo. ¿Qué es más difícil de subir, el Popocatépetl o el Cerro de la Silla? Son cosas muy diferentes, pero pues a lo mejor sería un poco más difícil el Popo por la altitud. ¿Cómo empiezas a usar tus talentos para edificar vidas? Mira, realmente cuando yo decido aceptar el reto de Dios de servir en el ministerio, fue un poquito ahí en Canadá. Bueno, primero cuando empecé en la iglesia, Dios siempre te va a dar las cosas que te gustan, te va a tratar bien. Yo me acuerdo que yo tenía muchas ganas de aprender a tocar la batería, y a la iglesia que le llegué era una iglesia chiquita, que parecía algo aburrida, pero alguien me habló y me dicen, oye, de repente abren una puerta, el grupo de jóvenes íbamos 2, los líderes y 2 jóvenes, y de repente alguien me dice, oye, veo la batería, ¿y esa batería qué onda? Pues nadie la toca. Entonces es que empecé tocando la batería, después fui mimo, incluso viajé por varias ciudades actuando, me llevaban a actuar a otras ciudades, a Oaxaca, a Reynosa. Dirigí la alabanza, cantaba. Dios hizo un milagro, porque era yo muy malo tocando la batería y muy malo cantando. Pero eras bueno fingiendo que sí. Fingiendo que no, yo creo que Dios, el Espíritu Santo hacía que la gente oyera bien todo en ese momento. Prediqué, di clases, hice de todo lo que se podía. Estuve involucrado en el Ministerio de Misiones en Canadá, estuve en el Ministerio de Misiones con los jóvenes. Cuanta oportunidad Dios me daba, yo la tomaba. Hasta en el área de finanzas, de administración estuve, ¿no? Con las declaraciones de impuestos en la iglesia allá en Canadá y todo eso. Pero la verdad es que llega un momento en mi vida en que cuando Dios me llama a servir con la Unión Bíblica, que fue cuando realmente tuve mi primer ministerio a tiempo completo, yo le dije a Dios, bueno, Dios, yo no sé hacer gran cosa, aquí estoy, yo solo sé jugar, sé hacer campamentos, sé hacer muchas cosas, sé cultivar hongos, sé cosas de aventura, aquí está. Y Dios empezó a usar eso. Entonces yo te diría, y le diría a los jóvenes, no te preocupes por el ministerio, usa lo que sabes hacer, haz lo que sabes hacer y Dios va a hacer cosas extraordinarias, si estás dispuesto a que Dios las use, que no seas tú, sino Dios usándolos, ¿no?
Así empezamos y pues empecé haciendo lo que sabía hacer, cosas de aventura aquí, y Dios me abrió las puertas de formas extraordinarias. Llegó un año en que atendíamos 26 campamentos al año, o sea, la mitad de los fines de semana del año. Estábamos ocupados en campamentos. La gente me decía, no te acerques a las iglesias grandes porque esas tienen toda una infraestructura y no te necesitan, ve las iglesias chiquitas. Y trabajábamos con la Metodista, con la Castillo del Rey, con todas las iglesias grandes que se te puedan ocurrir de Monterrey. Dios nos abrió las puertas y nos permitía servirles a mucha gente. Y era la gracia de Dios, porque nosotros teníamos una oficina chiquita en el centro. Y de hecho hubo una etapa, en la Unión Bíblica estuve 5 años, y los últimos 3 años no recibí salario. Trabajábamos porque se acabó el dinero, pero Dios siempre proveía. Es un poquito como la parábola que viene en la Biblia, de que un patrón da sus talentos a cada uno y después de un tiempo viene a ver qué es lo que hicieron con ellos. Hubo quien los guardó, hubo quien los invirtió. ¿Cómo empezar a usar tus talentos para empezar a recibir bendición de ellos? Con humildad. Bueno, yo no era tan humilde en el pasado, pero Dios trabajó conmigo bien bonito. Llegué a Canadá, yo ya tenía experiencia sirviendo en la iglesia, había organizado campamentos nacionales de la denominación en la que estaba, y ya tenía yo, vamos a decir, cierta experiencia en el ministerio, ¿no? Así que cuando llegué a la iglesia en Canadá, me acerco al pastor y le digo, oiga, pastor, pues yo quiero ayudar, quiero servir. Como se estaban cambiando de local, estaban terminando muchas cosas de ese local nuevo. Había sido antes una discoteca y ahora lo estaban transformando. Y el pastor me dice, claro que sí, ayúdenos con mucho gusto. Mire, agarre la escoba y póngase a barrer el aserrín de los carpinteros que están haciendo las bancas. Entonces empecé barriendo el aserrín. Y después, como vio que era yo hábil y eso, me dijo, ayúdele a los carpinteros que están tapizando los sillones, y empecé a ayudarle a tapizar. Y después, poco a poco, Dios me fue dando oportunidades, pero yo le doy muchas gracias a Dios por ese pastor que puso a prueba de verdad mi corazón y que Dios lo usó para humillarme, ¿no? Después empecé a trabajar en el campo de jornalero agrícola. Era un trabajo durísimo, con gente que a veces no me gustaban las conversaciones y lo que hablaban. Y yo pensaba, yo con carrera universitaria y todo, y aquí recogiendo papas o deshierbando zanahoria, y era un trabajo durísimo, de verdad, no tienes idea, y nos pagaban poquito, pero yo necesitaba dinero. Así es que Dios trabajó en mi corazón, y yo te diría, si tienes dones o habilidades, ponlas al servicio de Dios y no esperes empezar con algo grande. O sea, empieza desde chiquito, porque Dios tiene una palabra de ese Dios siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Y no menosprecies los pequeños comienzos. O sea, yo empecé aquí como papá del programa Esperanza, y ahorita tú puedes ver lo que Dios ha hecho a través de esas cosas. Y quería nada más marcar bien ese punto. Siempre dijiste, y es de admirarse, siempre, o sea, fuiste egresado, te fue bien en México, tuviste buen número en tus campamentos, te tocó ir a Canadá, y como Dios ahorita, pues llegaste y lo primero que te pusieron a hacer fue a barrer. Empezaste de abajo, y qué padre es poder como que hasta empezar a lidiar con tu ego, de cierta forma. ¿Cuesta mucho o es muy fácil? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo te diría, ahorita mi esposa dice que siempre digo muy fácil o muy difícil. Yo desde de la perspectiva que estoy ahora, creo que fue fácil, pero desde la perspectiva de en ese momento, lloré mucho porque yo sabía que era muy egoísta. Y creo que la parte donde Dios trabajó más, y siempre era como topar con pared y chocar y rebotar, era esa parte de seguir descubriendo que yo era muy egoísta. Y entonces yo creo que Dios sigue trabajando esa parte todavía, ¿no? Pero ahora lo hago cada vez que Dios me da la oportunidad de tener una prueba, un momento difícil, ahora ya no dudo en correr a Él y debender de Él, ¿no? Antes quería hacerlo con mis propias fuerzas, ahora dejo que Él me moldee más fácil. Una pregunta que tenemos aquí, 3 cosas que debemos de tomar en cuenta para llegar a ser un buen líder. Híjole, hay muchas, déjame pensar en 3. Especialmente dirigido para los jóvenes. Mira, yo creo que si tú quieres llegar a ser un buen líder, yo te animaría mucho a estar dispuesto a ser un siervo, a servir en lo que sea. Solamente así vamos a aprender a ser líderes. Si no estamos bajo autoridad,
Dios nunca nos va a dar autoridad. Nunca, si no estoy bajo liderazgo, Dios nunca me va a dar liderazgo. Entonces, yo te diría eso, aprende a sujetarte, a estar bajo autoridad. Creo que eso sería muy importante, estar dispuesto a ser moldeado y dirigido. La otra cosa que te diría para llegar a ser un buen líder es que siempre tengas hambre de retroalimentación. Eso lo aprendí de René, del pastor René, y te diré que ha sido algo clave. Entre más abierto esté a que los demás me retroalimenten, más rápido crezco. Y la otra, híjole, yo creo que es dejar que Dios vaya adelante. La mayoría de las personas tendemos a hacer planes y a soñar y empezamos a caminar y después volteamos a ver a Dios. Y yo te diría, todos mis tropiezos y mis fracasos han sido porque siempre voy adelante y hasta después volteo a ver a Dios. Entonces yo te diría, pregúntale, Él te ama y te va a dar lo que más te gusta. Siempre te va a dar cosas buenas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y te lo puedo decir por mi propia experiencia. Siempre que he hecho la voluntad de Dios, ha sido bueno y agradable y perfecto. Entonces, tenemos miedo porque creemos que no nos va a dar lo que nos gusta. Yo fui joven y le decía yo a Dios, Dios, me quiero casar con la que tú tienes para mí, pero quiero esa. Me gusta esa. O sea, quiero la que tú quieras, pero que sea alguna de esas y no. Sí, entonces, híjole, creo que esa parte, en la medida en que yo mi esposa dice flojita y cooperando. En la medida en que yo esté con Dios de esa manera, va a ser maravilloso y Dios te va a llevar a crecer. ¿Cómo empezaste a usar, o bueno, ya nos dijiste que empezaste a usar tus talentos? Cuando dijiste, bueno, yo soy bueno escalando, haciendo ese tipo de actividades al aire libre, ¿qué vino después? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué empezaste a construir a base de tus talentos? Mira, fue bien sencillo. O sea, cuando empiezo con Unión Bíblica, me dicen, te queremos en Monterrey. Y ahí fue donde Dios empezó a usar mis habilidades, porque llegué aquí y le digo, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Campamentos? Y usa tu creatividad para conectar con chavos y poder compartir el evangelio con ellos. Entonces, pues dije, ¿y si me los llevo a escalar? Entonces descubrí que para muchos jóvenes era más fácil, oye, te invito a escalar, que decirle te invito a la iglesia. Entonces empecé a buscar un grupo de voluntarios y llegaron un montón de chavos que en sus iglesias no les habían dado oportunidad de servir, pero que tenían ganas de hacer algo. Y llegó mucha gente que empezó a conectarse, se formó un grupo de jóvenes bien padre de voluntarios, que hasta la fecha tengo una profunda amistad con muchos de ellos. Y hacíamos lo que sabía hacer, campamentos y programas de aventura. Y a través de eso, Dios empezó a multiplicarlo de una forma extraordinaria. Entonces, las iglesias empezaban a decirnos, oye, queremos un campamento. Nosotros, en lugar de hacer los campamentos tradicionales, teníamos campamentos a donde le decía al pastor, en este campamento de viernes a domingo no va a haber ni una predicación. Y el pastor se me quedaba viendo y decía, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tema? ¿Qué quiere enseñarle a la gente? No, pues este tema, la fe. Ok, vamos a hacer puras cosas acerca de la fe y vamos a platicar y vamos a hablar de eso y vamos a profundizar, pero sin que tenga que sentarlos a oír un sermón. El pastor, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a hacer eso? Deme chance. Uno de ellos fue el pastor Mem, le decíamos pastor Mem, está en Guadalupe, y Manuel Sánchez. También Ricardo Ochoa, que es otro pastor también con mucho liderazgo aquí en Nuevo León. El caso es que me dieron la oportunidad y hacíamos ese tipo de cosas y fue padrísimo. Entonces, toda la gente que se unía era gente que simplemente usaba sus habilidades. Había alguien que sabía cocinar, había alguien que le gustaba poner tiendas de campaña, había chavos que les gustaba poner juegos, y todo así fue creciendo. Usábamos el aprendizaje experiencial, que era una de mis habilidades, ¿no? Entonces, como te dije, Dios nos abrió puertas y nos llevó a trabajar con muchísimas iglesias y pudimos tocar la vida de muchas personas. Como dato para que sepan, Juan es guía de matacanes. Uh-huh. ¿De algún otro lado que esté interesante? Bueno, desarrollé la habilidad de escalador, entonces practicaba escalada, di cursos de escalada en roca cuando llegué aquí a Nuevo León, para también tener un ingreso extra, daba cursos de escalada, usaba el aprendizaje experiencial. Y eso me llevó a empezar a ir a Matacanes y a hacerme guía de cañonismo. Entonces, de alguna forma, la escalada roca y el cañonismo son dos cosas que he usado mucho, ¿no? Okay. Creo que ahora va la pregunta más importante de esta entrevista.
¿Cuándo va a llevar al grupo de Pródigo a Matacanes? Pónganle fecha así de fácil. Ahí está, para que empiecen a ir separando sus lugares, envíanos inbox y háganos saber. Ahí va otra pregunta que tenemos. Un consejo para los jóvenes para cumplir su llamado. Mira, el llamado de Dios solamente viene a través de revelación. Yo creo que nadie te puede decir cuál es el llamado de Dios hasta que un día Dios te lo revela. Pero tienes que estarlo buscando. Y la única forma de encontrarlo es en gerundio. O sea, la terminación ando o yendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sirviendo, trabajando, explorando, preguntando, haciendo. Haz lo que sea. A través lo único que te puedo decir es, a lo mejor no vas a ser bueno para cantar. Hay gente que a veces piensa, bueno, pues ministerios, estar en la alabanza, estar en el grupo de jóvenes, estar en multimedios, estar en y ya se acabaron las opciones, ¿no? Maestro de escuela dominical. ¿Y estar en jóvenes? En jóvenes o en Nuevo Pacto en Regaderas de Agua Viva, ¿no? Ajá. Dios tiene miles de ministerios. Un día predicando y hablando de este tema, le dije a los chavos, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes jugar canicas? Empieza un ministerio de canicas. Para algo eres bueno, ¿no? Entonces, les dije, a lo mejor jugando canicas con los niños de tu cuadra les vas a enseñar cómo aceptar la derrota, cómo ser honestos, cómo ser justos, cómo ser buenos amigos. Y a través de eso tú puedes compartir principios y valores de Dios y compartir el amor de Cristo. ¿Sabes jugar con las muñecas? Empieza un ministerio de muñecas con las niñas, ¿no? De tu cuadra, con tus sobrinas, lo que sea. Lo que sepas hacer, úsalo. Y se acercó al final una persona y me dijo, ¿tú sabes quién es Bruce Wilkinson? Y le dije, sí, pues es el de un ministerio muy grande de compañerismo estudiantil y de otros movimientos muy grandes. Y me dice, ¿y tú sabes cómo fue alcanzado Bruce Wilkinson? Y le dije, no. Jugando canicas. Jugando canicas. ¿En serio? La atiné. Y entonces me platican que su papá era un hombre alcohólico, él pasaba mucho tiempo en la calle, era un desastre, y jugando canicas llegó un chavo y les quitó todas sus canicas y les dijo, ¿quieren aprender a jugar canicas como yo? Les dijeron sí. Bueno, les dijo, síganme, y él lo llevó a los pies de Cristo. Entonces yo te diría, chavos, si sabes hacer algo, úsalo. Dios va a utilizar lo que sabes hacer de formas extraordinarias, ¿no? Para mí el mejor ejemplo es ese joven en la Biblia que trajo sus panes y sus peces, sus 5 peces y sus panes, o siempre confundo si son 5 peces o 5 panes, pero ese número suman 7 y el 7 es un número perfecto en la Biblia. No importa lo que tengas, tráelo a los pies de Cristo y Él lo va a multiplicar. Ok, muy padre. Yo hay una anécdota que me acuerdo mucho de chiquito. En uno de tus campamentos había un árbol, no sé si es que yo estaba muy chiquito, pero se veía considerablemente grande, y había uno que tengo entendido que se llamaba el salto de fe, uh-huh, que tenías que llegar a un trapecio. Yo me acuerdo que cuando estabas en la plataforma veías la altura y pues se veía considerablemente fuerte la caída. O sea, iba a ser un buen trancazo si no llegabas. Para todo esto, estábamos con un arnés, no piensen que estaba subiendo a un árbol nada más, pero es un salto de fe que tienes que dar. En realidad me dijiste, en realidad no es un salto tan difícil de hacer, pero hay barreras en tu mente que no te lo permiten dar. Uh-huh. ¿Cómo empezar a vencer esas barreras? Bueno, seguramente aprendiste algo ahí sobre la fe. Que yo salté, no llegué, pero lo que sí me acuerdo es que Porto después me empezó a jalar y ya llegué para alcanzar el trapecio, así que lo conseguí. Con trampita, pero lo conseguí. No, pero me refiero a que esa experiencia seguramente ahora te sirve como referencia para ciertas situaciones en tu vida, ¿no? Sí, tengo trauma de las alturas. Bueno, entonces, pero de alguna forma cuando tienes que enfrentar algo que pone a prueba tu fe, te acuerdas que estabas seguro, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que te puedo decir es que por cierto, el lugar todavía existe y todavía podemos llevar gente ahí. Ahí va otra pregunta, ¿cuándo llevas a Pródigo? También pónganlo en su lista. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero regresando a la pregunta, mira, yo te diría, la fe, pues es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En particular, el salto de fe, hay un sistema de seguridad, hay una cuerda que sale de tu espalda que va hacia arriba, un sistema de poleas y luego desciende y un sistema de seguridad. Entonces, la fe funciona como ahorita en la silla. Estoy sentado en esta silla y no dudo que la silla se va a caer porque pues es una silla, un sillón. En el caso de dependencia de Dios, mientras no lo conozcas, no vas a poder tener fe en Él. Pero si tú te das la oportunidad de conocerlo, sabes en quién confías.
Yo no checo si la silla tiene 3 o 4 patas, simplemente su diseño me dice que es una silla. En la relación con Dios, cuando lo conoces y sabes quién es Dios, nunca vas a dudar si Él va a estar o no va a estar. Sabes que va a estar ahí. Entonces yo te animaría mucho. Hay gente que habla de la fe ciega. Para mí no tiene sentido. La fe tiene ojos espirituales, y es ver y conocer a Dios. Pero nunca va a pasar nada si no la practicas. Si no pones a prueba tu fe, nunca va a llegar. Entonces tienes que levantarte de tu lugar y dar un paso y avanzar. La fe es como un Ferrari. Lo puedes guardar en tu cochera y tenerlo bien bonito y que nadie lo toque. O lo sacas en las calles de México y que sabes que por la altura se te va a desgraciar y se te va a dañar. Pero si no lo usas, no lo vas a poder disfrutar. Entonces sácalo, ¿verdad? Sácalo a pasear, saca tu fe a pasear. Al principio cuesta trabajo, pues en realidad dar ese salto de fe. ¿Cuál es así la primera barrera que te debes de quitar de la mente? La primera barrera que te tienes que quitar de la mente es lo que has aprendido. Te tienes que quitar todos tus aprendizajes. Porque has oído un montón de voces y no te ves como Dios te ve. Lo primero que tienes que hacer es darte la oportunidad de verte como Dios te ve. Porque si no, vas a escuchar voces como no puedo, no sé, está difícil, y qué tal si tengo miedo. Vas a empezar a oír un montón de voces que no te van a ayudar. Entonces, yo vengo de un estrato social, de una clase media baja. Crecí en una colonia proletaria en la Ciudad de México. Enfrente de mi casa había una pulquería. No salía a la calle porque era una colonia difícil, así de delincuentes y todo eso. Y la gente, recuerdo, el medio ambiente alrededor de mí me bajaba y me decía, tú no. Y si yo pronunciaba bien en la secundaria en inglés, todos se burlaban de mí, ¿no? Siempre el medio ambiente que nos rodeaba era para bajarte, pero en el mundo siempre va a haber gente así. Entonces no oigas esas voces. El mundo es tan grande o tan chico como tú quieras. O sea, es tan grande o tan chico como quieras. Para mí, irme a Montreal era como agarrar un camión e irme al otro pueblo o a la otra colonia. Hay gente que se quedó en su colonia, en su ciudad, y no está mal. Dios usó a Juan el Bautista simplemente para abrir el paso a Jesús y presentarlo. Y prácticamente el ministerio de Juan el Bautista fue preparar el camino para Jesús, ¿verdad? Y se acabó. Algunos tenemos ministerios que pensamos que son chiquitos, pero son sumamente importantes, como ese joven que le enseñó a jugar canicas a Bruce Wilkinson. Tal vez él fue la única persona que llevó a los pies de Cristo, tal vez, o unos cuantos, pero lo que hizo sirvió para preparar el camino para algo que Dios iba a hacer. Entonces, cuando Dios te llama a hacer algo, no oigas esas voces que te dicen que no, arriésgate. El corazón a lo mejor se te va a estrujar y vas a sufrir y te va a doler, pero es igual, tu corazón es como un Ferrari, lo guardas o lo sacas y se te maltrata. Entonces, sal y no le tengas miedo a la vida. O sea, yo salí y para mí el mundo era chiquito. Y no sé, Dios me dio la oportunidad incluso de ir un día a servir hasta Sudáfrica. Muy interesante. ¿Cómo lograste empezar por ejemplo, cambiaste varias veces de estilo de vida, de dedicarte a biología, y luego a Canadá, llegaste a ser guía de pues, por así decirlo, turismo, deportes extremos, y luego de repente te dicen, vas a empezar a trabajar con chavos? ¿Cómo está eso? Y familia, o sea, vas a empezar a tener familia grande. ¿Cuáles miedos tuviste que empezar a vencer ahí para seguir la voluntad de Dios? La verdad es que siempre me ha gustado tomar riesgos, aunque otra clase de riesgos. Y mi esposa y yo pensamos, a ver, si tenemos a los chavos de la iglesia 2 veces a la semana, un par de horas cada vez, el domingo y el día de la reunión de jóvenes, fuimos muy ingenuos porque dijimos, imagínate, en lugar de tenerlos 4 horas a la semana, sería 24/7, ¿no? Pues estaría padrísimo. Ahí sí podríamos influir. Fue una experiencia bien dura y al mismo tiempo no. O sea, hubo momentos muy difíciles y al mismo tiempo no. Pero lo que te puedo decir es que esa experiencia de ser papás nos reveló algo, que no conocíamos nuestros límites. La mayoría de las personas pensamos, no, yo nada más voy a poder con un hijo, 2, tal vez 3. Pero Dios nos llamó a abrir nuestro corazón y abrir la oportunidad de desafiar nuestros límites. Porque la pregunta era, ¿con cuántos chavos podemos? Nos dieron 3, dijeron, ¿pueden con más? Bueno, échenos 2 más, 5. ¿Pueden con más? Sí, denos 8.
Y luego ya nuestra primera hija nació 2 semanas después que llegaron los 3 primeros chavos. Y a los 2 años y medio la otra, y a los 2 años y medio la otra. Entonces, aprendimos que nuestro corazón tiene una capacidad más grande de lo que pensamos, y nuestra mente y a lo que Dios nos llamó es mucho más grande, ¿no? Entonces, somos nosotros los que nos limitamos. Dios puede hacer cosas mucho más grandes, ¿no? Haciendo eso vino la idea de multiplicar el programa y de hacerlo más grande, y se van haciendo olas así que van llegando, ¿no? Entonces, lo que te diría, ten curiosidad. Yo tenía mucha curiosidad y cuantas cosas se me ponían enfrente yo las intentaba. Estando en Unión Bíblica, no teníamos dinero, te dije 3 años sin salario, y yo empecé a armar mis computadoras y aprendí a arreglar computadoras, y de repente un día me regalaron computadoras. Llegó un momento en que tenía como 100 computadoras en mi casa. Arreglé computadoras, fui obrero, trabajé en el campo, después empecé a trabajar con empresas con todo esto del aprendizaje experiencial y los campos de retos. Yo decía, algún día, yo veía así como una montaña inalcanzable trabajar con grandes empresas, ¿no? Y ahorita, en estos años de experiencia en el desarrollo organizacional con empresas, Dios me ha permitido trabajar para empresas como Cemex, Vitro, Whirlpool, Danfoss, Unilever, General Electric, Banorte. Me ha llevado a otros países, y no es más que simplemente dejar que Dios me vaya guiando, porque seguir a Cristo es toda una aventura, ¿no? Si te gustan las aventuras, créeme que Dios no te va a decepcionar. ¿Qué consejos, Juan, le puedes dar a los jóvenes durante esta pandemia? Que hagan una pausa y que se pregunten qué recorrido y qué sigue. Algo que me gusta mucho es que siempre que estás enseñando o dando un aprendizaje, es que siempre que me ha tocado, salgo con un reto. De una u otra forma no puedes enseñarme algo sin que yo me sienta retado. ¿Cuál es un reto que tú le pondrías a los jóvenes en esta cuarentena? El reto es hazte la pregunta, ¿cuál es el plan o el propósito para mi vida? He escuchado muchos cristianos que cuando comparten el evangelio a otras personas le dicen, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y un día una persona volteó a verme y me dijo, sí, ¿y cuál es el que Dios tiene para la tuya? Y me dejó frío, porque no supe responder esa pregunta en ese momento. Yo estoy bien claro de cuál es el propósito de Dios en mi vida. No te lo voy a decir ahorita, ¿verdad? Pero yo te diría, quisiera sembrar esa inquietud, que te hagas la pregunta, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué me hizo Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida? No sé si ya lo descubriste, si lo vas a como Samuel lo descubrió de niño, o como Moisés, que lo descubrió a los 80 años. No importa cuándo, pero si tú estás buscando el propósito de Dios en tu vida, Dios te lo va a revelar. Dios es fiel, y estoy seguro que en ese proceso Dios va a usar tu vida para impactar la vida de otros. Yo te diría, para encontrar el propósito de Dios en tu vida, levántate todos los días para infligirle tu amor a los demás. Uh-huh. Y a lo mejor los diría de otra forma, es levántate todos los días para agregar valor en la vida de alguien. Ya para cerrar, quiero hacerte un par de preguntas. ¿Quién es hoy en día Juan y qué es lo que viene para tu vida? Híjole, hoy soy un seguidor de Cristo. Soy una persona que depende que quiero todos los días levantarme y decirle que quiero depender de Él y hacerlo. Quiero ser guiado por Él. Creo que soy una persona dispuesta a hacer la voluntad de Dios, aún a pesar de la mía. Y ¿cuál era otra parte de la pregunta? ¿Y qué cosas vienen para Juan en el futuro? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y qué viene para mí en el futuro? Lo mejor. Lo mejor, yo creo que lo mejor está por venir. La senda del justo es como la luz de la aurora, y no soy justo por mis obras, sino porque Cristo me hizo justo. Y yo creo que mi camino, el día que sea perfecto, es el día que me vaya con el Señor. Muy interesante. Él es Juan Porto, actor, director de Back to Back, creyente de Dios. Nada más, antes de despedirnos, ¿hay algo que quieras agregar? Pues solo decirles que nadie tenga en poco su juventud, sino que de verdad la aprovechen. Están en una etapa de la vida maravillosa, disfrútenla, es una etapa maravillosa. Yo la disfruté muchísimo, la verdad es que
hice muchas cosas que quise hacer en mi juventud. Dios me ha dado la oportunidad de intentar tantas cosas. Todavía en mi lista hay algunas pendientes, como saltar en paracaídas y otras cosas. Pero revisando así de todas las cosas con las que he soñado hacer, yo les diría, jóvenes, disfruten la vida porque no sabemos cuándo se va a acabar. Yo no sé si ahorita caminando me resbalo y me caigo y me muero, o me da un paro cardíaco. Así es que vivan la vida como si fuera el último día y busquen agregar valor en la vida de los demás todos los días. ¿Cuándo llevas a Pródigo a saltar en paracaídas? Pues no, primero déjame encontrar el camino. Estuve a punto de comprarme un equipo para saltar en parapente, pero mi esposa dijo que si me lo compraba se divorciaba porque ya era demasiado. La verdad es que ya casi no hago esas cosas de aventura y todo eso. Hubo una etapa en la que sí lo hacía mucho, incluso hubo un momento en que 5 días de la semana estaba en este tipo de cosas, pero ahora ya es diferente. Pero pues póngale, mira, te voy a decir lo mismo que le dije a mi familia. Acabo de llevar a mi hermana y a mis sobrinos la semana pasada a Matacanes y a la Vía Ferrata. Y había insistido mucho porque les dije, tengo 52 años y no sé si el año que entra mis rodillas todavía van a aguantar la friega. Entonces, si quieren ir conmigo, lo más pronto posible, porque cada año que pasa las rodillas se van deteriorando más. Dice mi abuelo cuando voy al cerro que él va a 70, a paso de 70 años. Sí, no, y tu abuelo es un gran ejemplo. O sea, él, no sé cuándo dejó de subir el Cerro de la Silla, pero era un gran ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, él fue Juan, como ya vieron un poquito de lo que ha hecho. Antes de terminar, tenemos un par de avisos que les queremos dar a todos los jóvenes que nos están viendo. Las reuniones de Zoom, están todos invitados. Envíenos un mensaje por aquí, puede ser, por Instagram. También nos pueden buscar en Twitter. Tenemos también redes sociales ahí, para que sepan cómo meterse, qué involucra ser parte de Pródigo. Pueden hasta inclusive conseguir una tarjeta de una camisa como esta. Y pronto también van a poder ir a Matacanes y a todos los lugares donde Juan nos quiera llevar. Pues nomás me dicen y ya. Creo que sí. Producción, ¿se me olvida algún otro aviso? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo lunes a las 7.